Al ser luz, Señor, entendemos que tú eres santo, Señor, que no hay tinieblas en ti, Padre. Hoy adoramos un Dios real, un Dios puro, un Dios perfecto, Señor. Gracias, Señor, por tu gloria. Y gracias, Señor, por estar aquí entre nosotros, Padre. Señor, eres bienvenido. Tú eres el Señor de esta iglesia. Tú eres el Rey de esta congregación. Tú eres el Rey de nuestras vidas, Señor. Tú eres el Rey de nuestros hogares, Señor. Tú eres el Señor. Tú eres nuestro Dios. Hoy nos entregamos a ti, Señor. Hoy rendimos nuestras vidas a tus pies, Padre glorioso. Y gracias, Señor, porque tú eres luz. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Bienvenidos, iglesia. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Salmo 49. Vamos a meditar antes de entrar a la palabra de Dios en el día de hoy. Salmo 49. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta ya les digo cuál, hasta el 15. Versos 1 hasta el 15. Muy bien, vamos a leer juntos estos versos de este salmo. Dice la palabra de Dios: escuchen esto todos los pueblos, presten atención, habitantes de todo el mundo. Estamos leyendo, escucho. Vamos a leerlo juntos, iglesia. Salmo 49, versos. ¿Todos lo tenemos? Listo, vamos a leer ahora sí. Escuchen esto todos los pueblos, presten atención, habitantes de todo el mundo, los de las altas esferas y la gente común, ricos y pobres, oigan, pues mis palabras son sabias y mis pensamientos están llenos de buena percepción. Escucho con atención muchos proverbios y resuelvo enigmas con la inspiración del sonido de un arpa. ¿Por qué tendría que temer cuando vienen dificultades, cuando los enemigos me rodean? Ellos se fían de sus posesiones y se jactan de sus grandes riquezas. Sin embargo, no pueden redimirse de la muerte pagándole un rescate a Dios. La redención no se consigue tan fácilmente, pues nadie podrá jamás pagar lo suficiente como para vivir y para siempre y nunca ver la tumba. Los sabios finalmente tendrán que morir, al igual que los necios y los insensatos, y dejarán toda su riqueza atrás. La tumba es su hogar eterno, donde permanecerán para siempre. Podrán ponerle su propio nombre a sus propiedades, pero su fama no durará. Morirán al igual que los animales. Ese es el destino de los necios, aunque sean recordados como si hubieran sido sabios. Como ovejas son llevados a la tumba, donde la muerte será su pastor. Por la mañana los justos gobernarán sobre ellos. Sus cuerpos se pudrirán en la tumba, lejos de sus grandiosas propiedades. Pero en mi caso, Dios redimirá mi vida, me arrebatará el poder de la tumba. Oremos. Señor, damos gracias por este bello salmo, Señor, que nos lleva a meditar, Padre Santo, en que todos tenemos que ir a la muerte a no ser que tú vengas por la iglesia, Señor. Te damos gracias porque esto nos lleva a pensar en que cada día lo debemos vivir con sabiduría, con reverencia, con humildad ante ti, Señor. Gracias, Señor, porque también nos hablas de no colocar nuestro valor en las riquezas, en las posesiones, porque eso no define realmente quiénes somos en Dios. Señor, te damos gracias porque hoy también recordamos la importancia de administrar con sabiduría los recursos que tú nos das, Señor. Que todo lo que tenemos sea para tu gloria, Señor. Gracias, Señor, porque no vamos a confiar en nuestras posesiones o aún no vamos a sufrir por la carencia de ellas, porque tú eres nuestro proveedor, Señor. Gracias, Señor, porque nuestra gloria, nuestra fuerza y nuestro refugio eres tú, Señor.
Y gracias porque también este salmo nos lleva a reflexionar que con todo el dinero del mundo, jamás con ello podríamos pagar nuestro rescate, nuestra salvación, Señor. Y gracias, Señor, porque tú diste la provisión suficiente para que todo aquel que crea en Jesús sea salvo, Señor. Gracias, Señor. Hoy exaltamos tu nombre porque nosotros éramos totalmente insuficientes para ser redimidos, pero tú pagaste el precio, Señor. Te amamos en este día, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bienvenidos, queridos hermanos. Vamos a saludarnos unos a otros, por favor. Y bienvenidos los que están desde casa. Un abrazo desde la distancia. Sean bienvenidos, por favor, todos. Dios los bendiga. Qué privilegio verlos, reunirnos. Y bueno, gloria a Dios por este espacio en el que estamos meditando en la palabra del Señor. Bendiciones. Bueno, muy bien, ya pueden salir los niños a su clase y también los jóvenes a su actividad, ¿vale? Entonces, bienvenidos sean todos. Ok, vamos entonces a continuar con esta serie de sermones de Primera de Juan. ¿Listo? Así que vamos a ir a Primera de Juan y vamos a ir al capítulo 2. Primera de Juan, capítulo 2, y vamos hoy a dedicarnos a los versos 1 al 2. ¿Listo? Primera de Juan, capítulo 2, versos 1 al 2. Vamos a dedicarnos hoy a esos versos y que la sabiduría y la gracia de Dios esté con todos nosotros. Vamos a leerlo juntos. ¿Listo? Vamos a buscarlo en nuestras Biblias. Los quiero esperar. Qué importante que traigamos la Biblia. ¿Vale? Venimos a la iglesia, traigamos la Biblia. Vamos a escudriñarla. Acuérdense que los de Berea indagaban en las escrituras que todo lo que dijese Pablo fuese así. No crea que por esta carita de buena gente, que yo no le vaya a decir algo, Dios me libre, pero te confíe en la palabra de Dios. Yo soy falible, yo puedo fallar, pero la Biblia no. Entonces, con Biblia en mano siempre. Esa es una característica nuestra como iglesia, ¿listo? No trague entero. Si la Biblia no lo dice, usted tenga cuidado con eso. Muy bien, dice Primera de Juan 2, versos 1 al 2. Mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen. Pero si alguno peca, tenemos un abogado que defiende nuestro caso ante el Padre. Es Jesucristo el que es verdaderamente justo. Él mismo es el sacrificio que pagó por nuestros pecados, y no solo los nuestros, sino también los de todo el mundo. Padre, qué bendición es tu palabra. Gracias por darnos este alimento espiritual que nos da vigor, nos da salud espiritual, nos da entendimiento y edificación, Señor. Gracias por este tiempo que nos das como iglesia, Señor. Bendice especialmente a todos los que han sacado hoy este tiempo para rendir sus vidas ante tu palabra, Señor. Que puedan ver esta semana tu favor, que puedan ver esta semana crecimiento en Cristo Jesús y que podamos también llevar esta pasión del evangelismo a los que no te conocen. En el nombre de Jesús oramos, me pongo en tus manos, Señor. Amén y amén. Muy bien. Hemos hablado ya un par de veces que esta carta, una carta pastoral, va dirigida con el enfoque de contrarrestar las doctrinas del gnosticismo de la época. Como lo he venido diciendo, el gnosticismo sigue hoy permeando varias esferas de la sociedad actual. Y no estamos exentos de que nosotros también, sin ni siquiera conocer que eso hace parte del gnosticismo, de pronto estemos cayendo en algún tipo de sesgo como ese. La palabra de Dios nos ha sido dada para edificación, nos ha sido dada para crecimiento y para que seamos personas del Señor, ¿vale? El apóstol Juan está recordando a sus destinatarios la naturaleza de Dios, que fue lo que hemos venido hablando. Recordemos que él dijo que Él es luz y no hay tinieblas en Él. Pero según el desarrollo de la mitad del capítulo 1, ¿cómo respondieron los miembros de la iglesia de ese tiempo? Podemos recordar que hubieron 4 tipos de respuesta. Algunos tenían una doble vida. ¿Sí? Tenían una doble vida. Seguían viviendo en pecado deliberadamente. Otros andaban en santidad, siendo limpiados por la sangre del Hijo de Dios. Otros llegaban a decir que no tenían pecado, engañándose a sí mismos. Y por último,
estaban aquellos que vivían confesando sus pecados, disfrutando de la fidelidad del Señor y de su pacto de salvación. Recordemos que esta carta surge como una defensa de la fe ante la imposición de los principios gnósticos en la iglesia de esa época. Solo a manera de recordar, les voy a decir rápidamente, lo he dicho 2 veces, pero no está de más. Primero, el saber es superior a la fe según el gnosticismo. Segundo, el sentido alegórico de las escrituras es más importante que el literal. Tercero, la materia es mala. Cuarto, lo más importante es la virtud del conocimiento, sin importar el comportamiento que se tenga. Y quinto, la materia no tiene relación con lo moral, por ende no hay pecado. Se los he dicho rápidamente, aunque los he citado los 2 sermones anteriores, pero es que es en respuesta a esto que esta carta está navegando, ¿vale? Muy bien, entremos de lleno ahora sí a esos versos 1 y 2. Lo primero que quiero hablar es que Dios tiene un pensamiento sobre el pecado, un pensamiento sobre el pecado. Entendamos que si esta carta se refiere tantas veces al pecar, a no pecar, el que anda en pecado, entendamos que es una respuesta a ese mensaje engañoso que quiere dar el gnosticismo a la iglesia, ¿vale? Entonces, el apóstol se refiere a la iglesia como hijitos, y me gusta, porque el versículo 1 inicia diciendo, mis queridos hijos. Qué palabras tan fraternales, tan llenas de afecto. Y esto nos deja ver que en el corazón de Juan hay mucho afecto por la iglesia. Hay mucho afecto por cada persona en la congregación. La motivación de Juan es el amor. El amor que Dios ha puesto por las personas que hacen parte de la iglesia. Esa es su motivación. El amor que brota del Espíritu de Dios que mora en él. Recordemos, prevenir sobre el pecado se debe hacer por amor a los hermanos. Cuando nuestros padres nos advertían acerca de algo, lo hacían por amor. Cuando Juan está refiriéndose, queridos hijitos, está dejándoles ver que la motivación por la cual les está diciendo eso es por amor, porque los ama, porque los ama. Y prevenir sobre el pecado se debe hacer por amor a los hermanos. Sería una falta gravísima ver que alguien va al precipicio y no hacer nada al respecto, ¿verdad? Sería una falta gravísima, una falta al amor del Señor. ¿Cuál es la razón por la cual Él dice que les escribe? Y Él dice, les escribo estas cosas para que no pequen, para que no pequen. La razón por la cual Él está escribiendo esto es para que la iglesia no peque. Ahora, déjeme retroceder un poco en lo que hemos hablado. Recordemos que Juan dijo claramente que Dios es luz. Y aunque es un atributo de Dios, debemos pensar algo, y es que nosotros sin el Señor estamos en tinieblas, ¿cierto? Así que nos deja 2 opciones. O permanecemos en oscuridad o venimos a su luz para ser alumbrados. Pero no hay puntos intermedios, ¿sí? Entonces, imagínese usted, en estos días hemos estado hablando en el seminario acerca del rey David. Y quiero traer a colación algo que he hablado en el seminario, y es acerca de un momento en el que David, siendo un gran restaurador, un rey que fue un restaurador, porque él quiso traer el arca a la ciudad. Una de las cosas que había causado la caída del pueblo de Israel era que se habían olvidado de Dios. Y David, en esa restauración que él quiere hacer, él quiere traer el arca. En un primer intento hubo un evento muy dramático, y es que el arca venía en un carruaje, y cuando en ese agite el arca se fue a caer al suelo. Y hubo un hombre llamado Usa que al ver eso puso su mano para que no cayera al piso, y la Biblia dice que Dios le quitó la vida por eso. Y uno dirá, pero ¿por qué? Si él solo quiso hacer algo para Dios. Debemos recordar algo, y es que en el antiguo pacto solo los sacerdotes podían hacer ese oficio. En ese momento Usa no era un sacerdote, ni pertenecía a la línea de los sacerdotes. Por eso él no podía hacer eso. Entonces comprendamos, ¿se acuerdan que el templo tenía un velo? Eso nos deja ver que sin la mediación de Cristo no es realmente tan sencillo y tan aconsejable entrar a la presencia de Dios.
porque en nosotros hay tinieblas, hay pecado. Cuando Juan está diciendo esto, él está diciendo, les escribo estas cosas para que no pequen. Pero esto nos tiene que llevar a pensar algo, en que Dios merece reverencia. ¿Listo? No por el hecho de que estemos en la gracia, nos faculta a vivir de cualquier manera. ¿Vale? Él es luz, y fue lo que dijo, no hay ningunas tinieblas en él. Entonces recordamos que Él es santo, ¿verdad? Que no hay corrupción en Él. Entonces, nos pone en una posición como que, bueno, yo entiendo que Dios es luz, ¿y ahora qué hago? Porque Dios es santo. ¿Ahora qué hago? Yo quiero tener una relación personal con Él, pero tengo tinieblas en mi vida. Y aquí es donde Juan está apuntando a la gracia de Dios. Nos quedaríamos totalmente varados en la contemplación y en la realidad de que Dios es luz. Pero si no podemos tener comunión con Él, estaríamos en un grave problema. Y es aquí donde Juan dice, les escribo estas cosas para que no pequen. ¿Sí? El apóstol deja muy claro que el verdadero creyente, aquel que en realidad quiere caminar con Dios, un Dios que es luz, una vez que ha sido regenerado, debe vivir apartándose del pecado. Quiero dejar claro algo, no es que seamos perfectos, ¿listo? Porque ninguno de nosotros lo es, ninguno. Pero hay una diferencia entre el que sabe que Dios es santo y sigue viviendo como si no le importara nada. Pero hay una diferencia entre el que sabe que Dios es santo y quiere vivir para Dios, ¿vale? Entonces, Él les escribe para aquellos creyentes que saben que deben apartarse de una vida de pecado. Pecar tiene varios significados, pero uno de ellos es la palabra errar al blanco. Errar al blanco. Mira, fuimos creados para apuntar siempre a vivir para la gloria de Dios. Cuando nosotros hacemos algo que no está apuntando a esa meta, eso se llama pecado. Pecado tiene un sentido positivo y un sentido negativo. El sentido positivo es nuestros actos que transgreden las normas de Dios. Pero tiene un sentido negativo cuando no hacemos lo que debemos hacer. Eso también es pecado. Entonces, Levítico 20:26 dice, sean santos porque yo el Señor soy santo. Mire estas palabras, te he separado de las demás naciones para que seas mío. Qué belleza eso, ¿no? Te he separado de las demás naciones para que seas mío. Y eso es lo que significa la santidad. Ser separados del mundo para uso exclusivo de Dios. Entonces, Dios nos ha separado. Cuando tú aceptaste a Jesús como tu Señor y Salvador, debes entender que Dios va a aplicar este principio, esta demanda de santidad sobre ti. Yo te separé del mundo para que seas mío, para que seas mío. Entonces, seguir ese camino del gnosticismo claramente era desviarse de Dios, de ese llamado a pertenecer a Dios. Era caer en el engaño de quebrantar los límites que Dios había puesto a la humanidad. ¿Qué pasa entonces si alguien ha pecado? Entonces, sabemos que Dios es santo, que nos ha llamado a vivir para Él. Pero en medio de este transitar, debemos ser sinceros. Le hemos fallado a Dios. Y le vamos a fallar. Y no lo digo con orgullo, lo digo porque es una realidad. Le vamos a fallar. Pero le vamos a fallar y no debemos sentirnos orgullosos de eso. ¿Qué pasa entonces si llegáramos a fallar? Habiendo caminado con Jesús. Aquí viene la buena noticia. Dios ha hecho una gran provisión de gracia. Porque imagínate, piensa en esto. Si Dios se reconcilió con nosotros cuando éramos lejanos de Él, cuando no caminábamos con Él, ¿cuánto más no se va a reconciliar con nosotros habiendo aceptado a Jesús y reconociendo nuestras faltas? El primer encuentro estábamos, perdóneme el término, en la inmunda. La verdad estábamos muy mal, porque habíamos caminado, yo esta mañana hacía memoria y le decía, Señor, yo caminé 19 años de mi vida transgrediendo tu palabra. 19 años son mucho tiempo, pero con un solo día ya es algo grave. Sin embargo,
Recuerdo que por el año 1996, Dios se empecinó en salvarme. Dios se empecinó en salvarme. Era como si por todos lados Dios me buscara. Y todo lo que yo me encontraba era personas diciéndome, reconcíliate con Dios, conoce a Jesús. Por todo lado, era como una cacería por mi alma, pero una bendita cacería. Y entonces pienso hoy, Señor, qué bueno has sido conmigo. Porque después de tantos años y de todas las locuras y cosas terribles que yo hice, tú me buscaste. Gracias, Señor, porque además has provisto gracia para mi vida, aún caminando contigo. Entonces, ¿qué pasa si alguien peca? ¿Qué pasa si tú pecas? ¿Qué pasa si tú después de conocer a Jesús, lamentablemente, tuviste un día, un desliz? ¿Qué pasa si hoy tuviste un mal pensamiento? ¿Qué pasa si hoy dijiste unas malas palabras? ¿Qué pasa si hoy mentiste? ¿Qué pasa si hoy no estás viviendo como Dios demanda? Porque Él dice que sean santos porque yo soy santo. Pues Juan da una excelente noticia, que Dios ha provisto salvación. Es muy importante, sin embargo, que entendamos que transgredir las normas de Dios nos mete en serios problemas. Eso es como cuando a uno le llega una carta de un juzgado. Terrible, ¿no? A mí que día me llegó una aquí y no era para mí. Yo apenas la vi, yo dije, uy, caramba, ¿qué pasó? Solo pone a uno a sudar. Se habían equivocado de dirección. Señor, gracias. Yo, pero, estaba sudando. Imagínense meterse en un problema judicial. No, que es que usted está demandado. Yo les conté que hace unos días me llegó un correo. Era un correo fraudulento. Pero venía con mi nombre, señor Juan Carlos, usted tiene un folio con esto, por favor abra para que usted conozca. No, yo no voy a abrir eso. Y venía, era supuestamente remitido por una persona que yo conozco. Dios, yo la llamé, le dije, ¿qué pasó? O sea, ¿tú me estás demandando? ¿Qué pasó aquí? Para nada, yo nunca hice eso. Eso tiene que ser un correo fraudulento. Pero solo ver ese correo, yo dije, Dios, o sea, ya me vi abogado, y Dios mío, ¿qué pasó aquí? Bueno, entonces yo quiero citarles algunos versos que nos van a llevar a entender el problema en que está cualquier ser humano y no tiene la mediación de Cristo. Porque uno dirá, ay Dios, gracias porque me diste abogado. Sí, pero es que hay que valorar ese abogado. Es que hay que valorar lo que está haciendo, porque si él no ejecuta esa labor, tenemos que entender el grave problema en que estamos. Primero, mire lo que dice Colosenses 3, 5 al 6. Todo esto lo hago solo para que entendamos qué bendición tener a Jesús como abogado. Mire, Colosenses 3, 5 al 6 dice, así que hagan morir las cosas pecaminosas y terrenales que acechan dentro de ustedes. No tengan nada que ver con la inmoralidad sexual, la impureza, las bajas pasiones y los malos deseos. No sean avaros, pues la persona avara es idólatra, porque adora las cosas de este mundo. Ojo lo que dice el verso 6. A causa de esos pecados que viene la furia de Dios. Miren, hay un teólogo que dice que tener a Dios de amigo es lo mejor, pero tenerlo de enemigo es lo peor que nos puede pasar. Entonces, Colosenses nos deja ver que aquel que vive una vida de pecado está bajo la furia de Dios. ¿Vale? Tiene la furia de Dios sobre su vida. Eso para mí ya es un grave problema. Un grave problema. Porque no hay nadie que haya escapado a la mano justiciera de Dios. Dígame, ¿cómo uno esquiva la justicia de Dios sin Cristo? ¿Cómo? No hay manera. Usted se puede meter en un búnker a no sé cuántos kilómetros, usted puede irse a la luna, puede irse a Marte, pero allá lo va a alcanzar la mano de Dios. No hay lugar donde podamos escapar. La Biblia dice que si vivimos de esa manera, dice que viene la ira de Dios, la furia de Dios. No sé si ustedes hayan alcanzado a ver la película de Indiana Jones sobre el arca perdida. ¿La vieron? ¿Cuántos la vieron acá? Bueno, es que esa película ya tiene muchos años. Pero recuerda, hay una escena que para mí es terrorífica, y es cuando ellos abren el arca, esos vándalos.
y empiezan todos a morir, a derretir. Uy, qué hermanos, no podemos escapar. Pues queremos jugárnosla por la senda del pecado. Mire lo segundo, Juan 5, 28, 29. No quiero sonar trágico, pero tenemos que honrar la justicia de Dios para poder entender la gloria de tener un abogado ante tal demanda de justicia. Juan 5, 28, 29 dice: no se sorprendan tanto, ciertamente ya se acerca el tiempo en que todos los que están en las tumbas oirán la voz del Hijo de Dios y resucitarán. Los que hicieron el bien resucitarán para gozar de la vida eterna, y los que continuaron en su maldad resucitarán para sufrir el juicio. Entonces uno dice, sí, yo vivo, ya me muero y listo. No, mi querido, aún después de morir tendremos que enfrentarnos con la justicia. ¿Vale? No digamos, no, ya me morí, ya, ¿qué importa? No, queridos. Dios es tan justo que Él va a resucitar a los impenitentes para juzgarlos. Imagínense la justicia de Dios. Pueden morir en un accidente, pueden morir borrachos, pueden morir yo no sé en qué cosas. Pero el Señor dice que hay un tiempo después del milenio en el que los va a resucitar y los va a juzgar. Entonces, no podemos escapar del escrutinio de la justicia. Los que hacen el bien, ¿qué es hacer el bien? Y hacer el bien es recibir a Cristo. Ese es hacer el bien. Hacer el bien es aceptar a Jesús y vivir para la gloria de Dios. Pero aquellos que, mira que dice aquí, y los que continuaron, porque es que ninguno nace en inocencia. ¿Sí? Ninguno nace en inocencia. Los que continuaron en su maldad van a resucitar, pero para sufrir el juicio. Para sufrir el juicio. Así que vemos acá que cualquiera que quiere vivir de esa manera, listo. Hágale, pero primero usted va a vivir bajo la ira de Dios. Segundo, lo pone bajo condenación. Bajo condenación. Tercero, mire lo que dice Ezequiel 20:27. Ezequiel 20:27. Por lo tanto, hijo de hombre, dale este mensaje al pueblo de Israel de parte del Señor soberano. Tus antepasados siguieron blasfemando y traicionándome. Así que un estilo de vida pecaminoso ofende, traiciona a Dios. Entendamos que el pueblo de Israel estaba bajo un pacto, ¿no? Bajo un pacto. Pero ellos en ese pacto le fallaron a Dios. Por eso el pacto en la sangre de Jesús es el mejor pacto, porque Él se convierte en el mediador. Él es perfecto, Él no le falla a Dios su Padre. Por eso es un pacto con mejores promesas. Por eso estamos seguros que a través de la mediación de Cristo, esas promesas son firmes por la mediación de Él. Pero en los antiguos pactos eran pactos con hombres de pecado. Y por eso ellos traicionaron y blasfemaron el nombre de Dios. Y cuarto, Romanos 6:23 dice, pues la paga que deja el pecado es la muerte, pero el regalo que Dios da es la vida eterna por medio de Cristo Jesús nuestro Señor. Entonces, mis hermanos, solo he citado estos 4 textos para que entendamos, hay muchos más, el serio problema en que está una persona que se expone a ir después de la muerte sin Jesús. Es más, en vida están bajo la ira de Dios. ¿Vale? Entonces, yo solo quiero citar esto porque uno valora las cosas cuando uno entiende la situación en la que uno está. Por ejemplo, ¿cómo se ha sentido usted sin agua durante todos estos meses? Antes uno, no, que eso déjela abierta, o se bañaba unos 10 minutos y qué rico. Ahora que uno sabe que se puede agotar, uno valora los recursos. Cuando ya no están. Pero cuando estaban, uno no las valora a veces. Pero es aquí cuando tenemos que entender la situación en la que estamos sin Cristo. Arcis Sproul, un teólogo reformado que ya está en la presencia de Dios, dijo al respecto lo siguiente: la doctrina de la justificación conlleva un asunto legal de la más alta magnitud. Implica un asunto de juicio delante del Tribunal Supremo de Dios. El más básico de todos los problemas que enfrentamos
en calidad de seres humanos caídos es cómo, siendo pecadores injustos, esperamos sobrevivir a un juicio ante la corte de un Dios absolutamente santo. ¿Has escuchado la canción de Juan Luis Guerra, la del Niágara en bicicleta? Dice que es muy duro pasar el Niágara en bicicleta. Miren, ¿cómo espera el ser humano poder llegar a la gloria de Dios? En Jesús. Eso es lo que está diciendo este teólogo Arcis Pro. Está diciendo, el mundo tiene que entender que se está enfrentando a la corte de más alta dignidad, donde Dios no necesita preguntarle a nadie si lo hizo o no lo hizo, donde Dios no necesita enviar fiscales, ni peritos, ni expertos, ni forenses. Él lo ve todo, Él no necesita que nadie le diga. Imagínense lo que es exponernos ante eso. Ante eso. Imagínense lo que es que Dios, porque la palabra lo dice, que van a ser abiertos los libros y serán juzgados por lo que está. Imagínate la vergüenza que pasa cada alma el día en que vaya a la presencia de Dios y diga, te condeno por esto, por esto, por esto, por esto, por esto. Imagínate la vergüenza delante de un Dios santo, puro, sin mancha, que Dios saque, diga, tú hiciste esto, tú fallaste en esto, tú le hiciste esto a esta persona, tú no le hiciste esto a esta persona, tú violaste mi palabra, tú hiciste estas cosas, porque va a ser un justo juicio. Entonces Arcis Sproul dice, ¿cómo esperamos nosotros llegar allá y salir eximidos? Una locura. Es una locura. Por eso, hoy es el día en que debemos pensar, ¿a dónde va nuestra alma? ¿En realidad hemos conocido a Dios? ¿En realidad estamos viviendo para el Señor? ¿En realidad hemos comprendido la gran bondad de Dios a través de Jesús? Porque sin eso, estamos perdidos. Perdidos. Y entonces Juan nos habla de un tratamiento amoroso de Dios para el pecado y el pecador. Juan da la gran noticia. Si alguno hubiera pecado, tenemos junto al Padre un abogado. Es una gran noticia. Y mire, usted debe esto, su lista es esto. Eso es como cuando uno va al mecánico, ay Dios mío, y hay que arreglarle esto y eso vale tanto y eso, y no, ay, sí, eso es una noticia que a veces no es tan chévere. Y entonces hay una lista muy grande, pero de repente el mecánico dice, no, pero fresco, sale más barato por esto, por lo otro. ¿Sí? Mira, Juan dice que si alguno hubiera pecado, si alguno sabe que va a exponerse ante el juicio de Dios, Él le tiene una gran noticia. El Padre nos ha dado un abogado. El Padre nos ha provisto un abogado. Abogado viene de una palabra griega que se pronuncia paráclito. Paráclito, que significa alguien que está cerca para ayudar. Miren, nosotros somos los de la falla y Dios nos provee un paráclito. Jesús es nuestro paráclito en el cielo, porque Él intercede ante el Padre por nuestros pecados, mientras que el Espíritu Santo es nuestro paráclito en la tierra, ayudándonos en nuestras debilidades y fortaleciéndonos para vivir como a Dios Padre le agrada. Jesús es tu abogado, mi abogado en el cielo. Por eso, aunque no debemos pecar, sabemos que en el momento en que eso suceda, tenemos un gran abogado, el abogado de abogados, que está junto a nosotros para interceder ante Dios el Padre para nuestro perdón. Quiero aclarar, Jesús no será el abogado de los que se entregan a un estilo de vida pecaminosa, porque no han comprendido la gracia de Dios. Él será el abogado de los que se arrepienten y no desean seguir pecando. ¿Cuál es la característica que tiene este abogado que lo hace tan especial? La primera, Juan dice que Él es justo. Que Él es justo. Y esa es una característica magnífica. ¿Por qué es tan importante que Él sea justo? Porque el libro de Hebreos nos describe a Jesús como sacerdote
que no solo hace la ofrenda, sino que Él mismo es la ofrenda. Por eso es tan importante que Él sea justo. Déjeme le explico por qué. Dios no hubiera aceptado la muerte de un ser humano como propiciación por el pecado de la humanidad, tan solo por el hecho de que todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Por eso Jesús nació de una virgen. Jesús no nace de una relación sexual entre padre y madre. Él nace siendo engendrado por el poder del Espíritu Santo. Y Él no nace con ese pecado que nacemos todos nosotros. Pero lo mejor de todo es que Él nace y vive toda una vida sin pecar. Él muere completamente santo, puro y sin mancha. Por eso dice Juan que Él es un abogado que es justo. ¿Se acuerdan? Los que saben lo de los sacrificios en el antiguo pacto saben que Dios no aceptaba animales con defectos. ¿Sí? Pero esto está apuntando a la gloria de Cristo. Porque para que Él aceptara el sacrificio por la redención de la humanidad, el Cordero de Dios debía ser sin pecado. Por eso es tan importante la mediación de este abogado. Jesús se guardó sin mancha, sin pecado, para ofrecerse por nosotros ante el Padre. Jesús nos salvó de un gran problema que nosotros habíamos causado. Y Él vivió todos sus 30 y pico de años sin pecado. Por eso Él muere en la cruz. La Biblia dice que el velo se rasgó en dos. Porque antes estábamos separados, destituidos de la gloria de Dios. Ahora tenemos acceso directo al Padre por medio de Jesús. Entonces, Jesús se convierte en ese abogado que es justo. ¿Y con qué intercede ante Jesús el Padre? Con su propia sangre. Con su propia sangre que fue derramada. Por eso Juan dice que Él es la propiciación por nuestros pecados. Propiciar significa, en el sentido del antiguo pacto, significa tapar, cubrir. Eso es lo que significa propiciar. Por eso en el lugar santísimo estaba el propiciatorio, ¿sí? Y ahí estaba, encima del arca, se derramaba la sangre y eso era propiciar. Por eso, en sentido simbólico, los ángeles que están viendo la gloria de Dios, lo que está dentro del arca, que eran tres cosas, estaban las tablas, estaba el maná, capa el tercero, la vara de Aarón que reverdeció. Gracias, Martica. Ellos están viendo ahí, de algún sentido, los ángeles están velando por el cumplimiento de la ley. Están mirando. Pero, ¿qué hace el sentido simbólico de que se propicie, se cubra la tapa? Quiere decir que ante eso está la sangre que cubre nuestras faltas ante las demandas de la palabra de Dios. ¿Ya? Ese es el sentido figurado del propiciar. ¿Qué hizo Jesús? Jesús es nuestra propiciación por nuestros pecados. Porque Él, y lo lindo y glorioso de Jesús, es que, entendamos esto, en el antiguo pacto no se limpiaba el pecado, se cubría. ¿Listo? La expectativa de justificación en el antiguo pacto era que esos sacrificios de animales que Dios estableció simplemente cubría. Es como si yo barriera y metiera aquí debajo del tapete la mugre. Usted no la ve, pero está tapada por el tapete. Pero cuando Jesús viene, Juan el Bautista dice, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La sangre de Jesús sí quita. Los sacrificios de animales no hacían perfectas a las personas. Solo les daba la expectativa o sea, que estaban siendo conscientes de la necesidad de justificación. Pero ellos tenían en su entendimiento la esperanza de que el Señor proveyera un cordero. Entonces, mis hermanos, recordemos una escena, Éxodo 12, 12 al 13, para que veamos cómo la propiciación libró a un pueblo entero de la justicia de Dios. Vamos a hablar de un ejemplo del antiguo pacto. Éxodo 12, 12 al 13 dice, esa noche pasaré por la tierra de Egipto y heriré de muerte a todo primer hijo varón y la primera cría macho de los animales en la tierra de Egipto. Ejecutaré juicio contra todos los dioses de Egipto.
porque yo soy el Señor. Pero la sangre sobre los marcos de las puertas servirá de señal para indicar las casas donde ustedes estén. Cuando yo vea la sangre, pasaré de largo. Esa plaga de muerte no los tocará a ustedes cuando yo hiera la tierra de Egipto. Miren el sentido que tiene el poder de la redención. El Señor les dijo, sacrifiquen este animal con su sangre, marquen los dinteles de sus puertas. Y cuando yo pase a ejecutar mi juicio, si yo veo esa sangre, no voy a entrar a esa casa y no voy a ejecutar el juicio que he planeado. Hay quienes dicen que la sangre no se derramó sobre el piso solo porque Dios no va a permitir que nadie pisotee la sangre de Jesús. Por eso era sobre solo los marcos de arriba y de los lados. Entonces, miren cómo el Señor hizo una distinción. ¿Qué pasaba cuando el Señor iba y no encontraba esa sangre? ¿Qué pasaba? Entraba y ejecutaba el juicio. Todos los primogénitos que hubieran allí murieron. Pero cuando el Señor pasaba y veía la sangre, decía no. ¿Por qué no lo hacía? ¿Por qué creen ustedes que no lo hacía? Quiero escucharles. ¿Por qué al ver esa sangre no ejecutaba ese juicio? ¿Cuál era el símbolo de esa sangre? ¿Qué significaba esa sangre? Recuerden que en el antiguo pacto, la escritura dice que en la sangre está la vida. ¿Sí? La palabra dice en Romanos que la paga del pecado es la muerte. De alguna manera el Señor estaba viendo simbólicamente, con esa sangre se está pagando, ¿sí? Se está pagando esa deuda, ¿sí? Porque esa sangre es vida, vida derramada. Entonces, el Señor pasaba y veía eso. Entendamos que eso está apuntando ¿a quién? Cristo. ¿Listo? Cristo no había muerto aquí en el Éxodo. Pasaron muchos años después. Pero Él estaba viendo que están aplicando el principio de salvación. El aplicar la sangre ahí. ¿Listo? Entonces, ¿qué se tuvo que hacer para que no fueran muertos esos primogénitos? Pues dar muerte a un cordero. Que alguien muriera en lugar de ellos. Todo esto nos habla del Evangelio. Marcar sus puertas en señal que se acogían al sacrificio. Eso se trata de fe salvadora. Usted puede saber que Cristo murió por sus pecados, pero ¿usted lo cree? ¿Usted se acoge? Y que vamos a hablar de eso al cerrar este sermón. Jesús es la propiciación por nuestros pecados. La ira de Dios fue satisfecha al convertirse Él mismo en la ofrenda para apaciguar la ira de Dios, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es importante aclarar algo. Dios es justo y por eso se aira contra el pecador. Sí, Dios se aira con el pecador. Sí, así lo dice la Biblia. Pero Dios es amor. Dios es amor. Y por eso fue Él mismo el que proveyó un cordero sin mancha. Porque Él es justo, pero Él es amor. Matthew Henry dijo de este tema, abro comillas, yo diría que la reconciliación del hombre con Dios es una consecuencia de la reconciliación del amor con la justicia en el mismo seno de Dios. ¿Qué de ello esto? Dios tuvo que tratar en su entendimiento en cómo reconcilio mi justicia con mi amor. Y la respuesta, ¿sabe quién es? Señor J. Stott dijo también, es un apaciguante de la ira de Dios, llevado a cabo por el amor de Dios mediante el don de Dios. No es el hombre el que toma la iniciativa, ni siquiera Cristo, sino Dios el Padre, en puro, absoluto e inmerecido amor. ¿Por qué vino Jesús? Porque el Padre lo envió. Porque el Padre, aunque el Señor Jesús muere en la cruz, en un acto de sumo amor, ¿quién fue el que lo envió? Dios el Padre. Dios el Padre. Finalizo con lo que dice el final del verso 2 de 1 de Juan 2:2. Él dice, Él mismo es el sacrificio que pagó por nuestros pecados. Miren esto. Y no solo los nuestros, sino también los de todo el mundo. Y eso es muy importante aclararlo.
el alcance de la muerte de Jesús es para todo el mundo. ¿Vale? Es para todo el mundo. Dice Juan, que no solo por nuestros pecados, sino los de todo el mundo. La pregunta es, ¿solo por eso ya todos son salvos? Jesús murió por los pecados de los santos del Antiguo Testamento. Jesús murió por los pecados de los santos de su época. Jesús murió por los pecados de los santos que creerían en Él a futuro, nosotros. Sin embargo, miren, ¿cómo fue salvo Abraham si Jesús no había venido a morir? Él le creyó a Dios y su fe le fue contada por justicia. Él creyó, todavía no había venido el Cordero, pero él creyó. Mucha de la literatura del Antiguo Pacto está señalando que Dios iba a mandar un Mesías, nomás desde Génesis. Y todos ellos murieron creyendo, Señor, tú vas a cumplir la promesa de que vas a enviar un Salvador. No había llegado. Pero ¿cómo son salvos entonces los que mueren cuando Jesús estaba aquí? De la misma manera, creyendo en Jesús como Mesías. ¿Y cómo somos salvos nosotros? Creyendo en que Jesús ya lo hizo, ¿verdad? Todo apunta hacia Jesús. Podemos deducir entonces que cuando Juan dice que de todo el mundo, se refiere a los pecados de todo el mundo. Esto no es una hipérbole, se refiere a los pecados de todo el mundo. Él murió por todos. Él murió por todos. Para todos es la provisión de salvación. Pero, cuidadito ahí, déjeme decirle algo. Si la persona no cree en Cristo, esa provisión no es cargada a su favor. Eso se resume en un verbo que se llama imputar. Imputar. Cuando alguien cree en Jesús, ¿qué hace Dios el Padre? El Padre imputa esa muerte al favor del que cree. Y aunque Jesús murió por todos, ¿qué se requiere del ser humano? Fe, creer en Él como Señor y Salvador. Entonces, mis hermanos, hemos hablado hoy acerca de cómo Juan dice, vamos a volverlo a leer, mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen. No es la voluntad de Dios que tú y yo pequemos. Pero si alguno peca, tenemos un abogado que defiende nuestro caso ante el Padre. Es Jesucristo, el que es verdaderamente justo. Él mismo es el sacrificio que pagó por nuestros pecados, y no solo los nuestros, sino también los de todo el mundo. Tenemos un gran abogado, hermano. Cada vez que tú y yo pecamos, siendo redimidos por el Señor, Jesús hace su labor de mediación. Padre, yo morí por Él. Él creyó en mí. Y toda mi justicia ha sido cargada a su favor. Padre, perdónalo. ¿Sí? Porque Dios es justo. Pero el Señor viene e intercede por ti. Entonces, hay buenas noticias para todo pecador que se arrepiente. Pero pésimas noticias para todo pecador no se arrepiente. El Evangelio es una muy buena noticia, también es una pésima noticia para aquel que quiere seguir como quiere. Bueno, mis hermanos, vamos a orar. Señor, te damos gracias por dejarnos conocer, Señor, este bello atributo de tu justicia, Señor, pero también encontrar tu amor en medio de todo, Señor. Gracias, Señor, porque hoy hablamos este mensaje a una comunidad de hermanos en la fe, a tus queridos hijos. Y gracias porque hoy tú nos recuerdas que nos abstengamos de pecar. Qué serios problemas en los que nos metemos si llegamos a vivir una vida que practica el pecado, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres justo. Gracias, Señor, porque tú mismo enviaste un abogado, a Jesucristo. Ese abogado tiene un nombre. Ese abogado no es cualquier persona. Ese abogado es tu Hijo Jesucristo, el Hijo de Dios, que vino al mundo y se entregó por nosotros en la cruz del Calvario. El Hijo de María, aquel que nació en el pesebre, aquel que creció entre los hombres, y ellos vieron su gloria y dan testimonio de que palparon, escucharon y vieron al Señor. Él mismo, el Rey justo, Él mismo, el que nació sin pecado, el que nació de la Virgen,
Él mismo, el que vivió una vida sin pecado y que despojó a los principados y a las potestades, al vivir una vida justa y morir en justicia, Él mismo es el sacrificio que pagó, que pagó. Hoy, Señor, queremos pedirte perdón. Si hoy hay alguna carga de pecado en nuestros corazones, si hoy hay algo que nos avergüenza, si hoy hay algo que nos está queriendo hacer separar de ti, Señor, bendito sea el nombre de Jesús, tu abogado. Bendita sea tu provisión de gracia, porque Él pagó por nuestros pecados. Él pagó, no dice va a pagar, dice ya pagó, ya pagó. Por eso hoy, Señor, aunque nuestro pecado es terrible, nos avergüenza, hoy, Señor, te agradecemos con suma reverencia que Jesús haya pagado tus demandas de justicia, porque la paga del pecado es la muerte, y Él pagó. Hoy, Señor, nuestras vidas han sido lavadas por la sangre de Jesús que fue derramada en la cruz del Calvario. Y si tú, Señor, por tu gracia, no emitiste juicio sobre la comunidad en Egipto, al marcar sus dinteles con la sangre del Cordero, ¿cuánto más seremos salvos de la ira de Dios por medio de la sangre de Jesús? Hoy, Señor, escapamos, corriendo ya, sin pensarlo, del juicio de Dios, por la fe en Jesús. Hemos sido salvos solo por Cristo nuestro Señor. Gracias, Señor, porque hoy bendecimos tu nombre y, Señor, rogamos que esos familiares que aún no se han acogido a la oferta de salvación, hoy pueda llegar ese día en el que digan, sí, creo, sí, acepto a Jesús como Señor y Salvador, me someto, me entrego a esta oferta de reconciliación de Dios a través de Jesús. Gracias te damos. Rogamos por esos amigos, familiares, vecinos que hoy caminan bajo la ira de Dios, que hoy caminan, Señor, lejos, distantes de ti. Pero, Señor, yo quiero suplicarte algo. Papito Dios, persíguelos con tu amor y salvación. Por favor, Señor, como sé que lo hiciste conmigo y con todos los que estamos aquí, tú nos buscaste, Señor. Tú nos buscaste, porque esa es la diferencia entre religión y cristianismo. La religión busca llegar a Dios, pero en el cristianismo Dios vino a buscarnos. Señor, gracias por buscarnos. Gracias porque estábamos lejos y apartados de ti, pero fuimos hallados por ti. Gracias, Señor. Te bendecimos, eres bueno, eres magnífico, Señor. Y hoy damos gracias por Cristo nuestro Salvador, tu Santo Hijo, que derramó su sangre en la cruz del Calvario para que nosotros obtuviéramos perdón y vida eterna. Te amamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis hermanos, damos gracias al Señor por ese abogado. Pensémoslo hoy, de verdad, bendito sea Dios por ese abogado que está a la diestra del Padre. Bueno, vamos a tener la Santa Cena, apenas para sellar ese tema, así que vamos a recibir cada uno pan y el vino. ¿Alguien me ayuda a abrirlos? Gracias, mi hermano. Entonces vamos a examinarnos. Miren, tenemos hoy el símbolo de la mediación de Jesús. Qué precioso. Dio su cuerpo y dio su sangre. Porque ese es el abogado que dio su propia vida. Él no pagó con oro ni cosas preciosas. Él pagó con su propia vida por nosotros. Mira, hoy podemos tener la expectativa de un futuro de gloria en la presencia de Dios. Solo gracias a Jesús. Él fue atormentado por nosotros, por ti. Él en esa cruz sufrió esa vergüenza, fue desnudado, recibió latigazos para que nosotros pudiéramos escapar de la ira de Dios. Bendito sea Dios. Gracias, mi hermano. Vamos a examinarnos, tomémonos unos segundos para pensar, meditar, si hay algo en lo que nosotros debamos arrepentirnos para participar de la cena dignamente. Señor, sabemos que en nuestro corazón no hay aún perfección y tú nos estás santificando, Señor. Pero hoy, Señor, queremos pedirte perdón por nuestros pecados, por nuestra maldad. Queremos pedir tu ayuda para poder vencer aquellas cosas que quieren dominar nuestra vida, lejos de tu santidad.
Señor, gracias, porque si pecamos, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Gracias porque eres la propiciación, eres el que tapa, Señor, limpia nuestro pecado para que podamos perseverar. Gracias, Señor. Perdónanos, sabemos que no será la última vez, te pidamos perdón, pero gracias porque a pesar de ello, elegiste tener una relación con nosotros, Señor. Gracias porque no nos desechas, sino que has provisto un glorioso camino de salvación para nosotros, Señor. Gracias, Señor. A través de esta cena también queremos pedirte por la salud de todos nuestros hermanos y familiares en la iglesia que están afectados, Señor. Hoy queremos pedirte en esta cena, Señor, de manera muy respetuosa, sana a los enfermos, Señor. Sana a aquellos que están luchando. Oramos por doña Marta Zamudio, Señor. Levántala, vivifícala. Oramos hoy por Lucel y por Erika, por sus afecciones de salud. Oramos por Gina, por su salud, Señor. Oramos por Julián, por Santiago. Oramos por la salud física de todos nosotros, Señor. Oramos por la salud de todos nosotros, de todos, Señor. Te pedimos por la salud de mi suegra, de la prima de Cata, Señor. Oramos por la vista de Carolina, la hija de Isaías, y por su hermana Susana, Señor. Oramos por la garganta de Catherine, Señor. Oramos por el corazón, Señor, de nuestra querida hermana, Señor. Oramos que Gladys esté bien. Oramos por ella. Oramos por su hijo, Señor. Oramos por sus hijos, por sus nietos. Oramos por sus sobrinos. Oramos por todos ellos. Y en este día, Señor, especialmente te pedimos por Julián, para que tú lo vivifiques, Señor. Oramos, Señor, que la luz del Señor venga a él. Oramos por esos familiares que caminan en rebeldía. Oramos por esos familiares que creen, Señor, que tendrán oportunidad. Dios, te ruego, Señor, llévalos a reflexionar que el día es hoy, Señor. Llévalos a reflexionar, Señor. Envía, Señor, tu palabra, envía tu espíritu para que los redarguya con amor, les muestre a Cristo el Señor. Señor, hoy tomamos la Santa Cena con respeto, pidiéndote perdón por nuestros pecados. Levante su pan, por favor. Y dice, pues yo les transmito lo que recibí del Señor mismo. La noche en que fue traicionado, el Señor Jesús tomó pan y dio gracias a Dios por ese pan. Luego lo partió en trozos y dijo, esto es mi cuerpo, el cual es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Participemos hoy del pan y bendigamos el nombre de Jesús, nuestro glorioso abogado, que su cuerpo fue destrozado en la cruz por nosotros. Bendito eres, Señor. Te esperamos, te esperamos. Bendito eres. Trae restauración, Señor, nuestros corazones, nuestros hogares. Trae restauración. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Hemos pasado de muerte a vida, Señor. En lugares de delicados pastos nos harás descansar, Señor. Bendito eres, Señor. Santo y glorioso es tu nombre, Señor. Lleno de misericordia, de verdad eres tú, Señor. Gracias, Padre. Levante su copa, por favor. De la misma manera tomó en sus manos la copa de vino después de la cena y dijo, esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo, un acuerdo confirmado con mi sangre. Hagan esto en memoria de mí todas las veces que la beban, pues cada vez que coman este pan y beban de esta copa, anuncian la muerte del Señor hasta que Él venga. Participemos del vino y recordemos y esperemos el pronto regreso de nuestro Señor. Señor, te bendecimos. Gracias porque tú fuiste quebrantado para que nosotros recibiéramos paz, reconciliación y propósito, Señor. Porque ya no hay excusa para acercarnos a ti, Señor.
Ya no hay nada que nos impida acercarnos a Dios, porque tú nos diste ese camino, Señor. Padre amado, queremos poner en tus manos esta semana que inicia, en esta cena entre hermanos. Queremos hablarte de cosas que hay en nuestro corazón. Tómese unos segundos para hablarle a Dios de eso que está en su corazón. Tómese unos minuticos, unos segundos. Háblele al Señor eso que está ahí. Usted quiere conversar con Él en esta cena de coinonía con el Señor. Bendito eres, Señor. Gracias por esta conversación que oxigena nuestra alma, Señor. Santo es tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, ¿alguien cumplió años en estos días? Nadie cumplió años en este día. Nos vayan a venir. Es importante que nos inscribamos para saber tener todo listo, ¿vale? Es este sábado que viene a las 4 de la tarde aquí en la iglesia. ¿Listo? Les recuerdo la reunión del miércoles a las 7 de la noche, el tiempo de oración. Estoy muy contento, veo cada vez más personas uniéndose, de los que tienen la posibilidad, porque sé que hay personas que tienen sus horarios de trabajo, desplazamiento, lo comprendo, pero aquellos que puedan, únanse. Estamos orando, intercediendo por ustedes, por la iglesia, por sus peticiones. Y recordarles, por supuesto, la reunión de todos los domingos. Hermanos, el Señor les bendiga. Si alguien desea apoyar este ministerio, sabe que lo puede hacer con libertad a través del cofre. Que el Señor les bendiga, les multiplique y una excelente semana para todos. Bendiciones. Chao, chao.